hemos hecho, pues cada año, desde que comenzamos, hemos dedicado siempre una sesión, un día, en este caso coincide al tema local, al ámbito local de Granada, y en este caso pues va a ser Francisco Viguera quien se ocupe de este tema. Y una vez más quiero reiterar, aunque ya lo hizo la vicedecana en su inauguración, nuestro agradecimiento tanto a ustedes, obviamente público, como a la gente que ha patrocinado y que ha colaborado con nosotros, como en el decanato de esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, el Departamento de Ciencia Política, así como también tenemos la colaboración, ¿no?, de Cabaret Voltaire y la Dirección General de Memoria Democrática, ¿no?, de la Junta de Andalucía. Bueno, no quiero extenderme mucho más, puesto que hoy además pretendemos también que la sesión sea aproximadamente de 1 hora y media, 1 hora 40. Tenemos 2 personas que, como veis, hay una incorporación de última hora, y mañana hay una baja, una sustitución que ha comentado Juanfran, que bueno, de todas formas dejo que él sea quien lo comente y te cedo la palabra. Muy bien. Pues lo primero, buenas tardes en mi nombre y en el nombre del Gobierno de Andalucía, que represento en esta mesa, y agradeceros a todos, especialmente a la Universidad de Granada y al grupo de trabajo que ha hecho posible esta jornada, su invitación para estar aquí, y muy especialmente a Paco, que fue la persona que me pidió que le presentara. Para introducir un poco, antes de la presentación, quería comentaros que sabéis que la Dirección General es una de las instituciones que, junto con la Universidad de Granada, respalda esta jornada, y la respalda precisamente por la importancia que tiene en estos momentos la generación de un pensamiento crítico, la generación de un pensamiento de personas libres que sean capaces de discernir y capaces de dar los primeros pasos en la generación, más que la generación, la creación y la conquista de un mundo nuevo. Un mundo nuevo que es necesario que comencemos a construir, que es necesario que comencemos a conquistar en todos los espacios, y muy especialmente en un espacio como este, el espacio de la universidad. La universidad siempre ha sido y espero que siga siéndolo, y más adelante también, ese espacio de libertad donde muchos jóvenes, chicos y chicas de Andalucía, de esta tierra, dieron sus primeros pasos. Yo mismo estudié en la Universidad de Granada y comenzaron a ver el mundo de otra manera, comenzaron a ser críticos, comenzaron a preguntarse, ese elemento dialéctico clave para ser capaces, ¿no?, para ser capaces de interpretar la realidad. Y por eso el Gobierno de Andalucía, y por eso esta Dirección General, apoya una zona de republicanismo. ¿Por qué? Porque hay que hacerse muchas preguntas. Hay que hacerse preguntas de si la realidad que queremos es la realidad que ayer se daba en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, donde se cercenaban las posibilidades de un pueblo a decidir, por ejemplo. O ese Congreso de los Diputados donde despedía con honores de jefe de Estado, pero era jefe de Estado, pero bueno, jefe de Estado, no, jefe de Gobierno, al último secretario general del Movimiento Nacional. Son muchas cosas que están sobre la mesa, son muchas cosas que hay que dialécticamente reinterpretar o volver a analizar desde el paso del tiempo, desde ver cómo se han ido asentando todos los procesos históricos, y ver si a lo mejor la transición política a la democracia, lo pongo en interrogación, fue la que tuvo que ser, o como comentábamos hace un momento Emilia Barres, que está aquí con nosotros, y yo, quizá hubiera sido más interesante la ruptura democrática que esta transacción, como también se le llama desde otros muchos aspectos. Si es verdad que representando al Gobierno de Andalucía, dar este mensaje, hay mucha gente a la que le pueda tocar, o sea, contrastar, ¿no?, que le pueda un poco sorprender, pero sí, ¿por qué? Porque este Gobierno de Andalucía es un gobierno plural, no es monocolor, no es de pensamiento único, sino es un nuevo gobierno, un gobierno hecho desde la pluralidad, y donde dialécticamente también dentro estamos debatiendo, estamos discutiendo cuál es la realidad de Andalucía y cómo queremos transformar y conquistar una nueva realidad. Una nueva realidad, y ya voy a pasar a presentar a Paco, una nueva realidad que el 22M, muchísimos ciudadanos y ciudadanas nos fuimos a Madrid a reclamar una conquista de los derechos sociales para todos y para todas, porque no nos gusta el mundo en el que vivimos y porque queremos cambiarlo. Y por eso está aquí hoy Paco Viguera, y nos va a hablar de la escuela en la Segunda República. Y
Y diréis, bueno, eso no tiene mucho que ver con lo que ha dicho este muchacho del gobierno en su presentación. Pues sí, tiene mucho que ver. Porque la República fue ese primer intento en este país, o por lo menos el intento más serio que ha habido en la historia de España, de transformar radicalmente la realidad de nuestro país, de conquistar un futuro para los ciudadanos y las ciudadanas y de conquistar un futuro para eso que Carlos Marx llamaba los de abajo, o sea, para la gente normal, como nosotros y como nosotros, ni más ni menos. Y la apuesta de la República, que muchos la llamaban una república de maestros y de maestras, fue precisamente la educación, una de ellas, una de las muchas, ¿no? La reforma agraria, la laicidad, la igualdad entre hombres y mujeres, pero la escuela era un elemento fundamental para la conquista de esos valores, ¿no? El de la laicidad, el de la igualdad, el respeto a la pluralidad de naciones del Estado. Todo eso era necesario construirlo desde la base, desde que los niños y las niñas en sus centros educativos públicos, era una de las diferencias, una apuesta decidida por la escuela pública. Los jesuitas se tuvieron que ir y hubo muchas escuelas religiosas que tuvieron que cerrar, porque la República apostó por eso, por una escuela pública que enseñara en valores democráticos a los ciudadanos y no adoctrinar. Y cuánto más de importante es lo que Paco nos va a contar ahora de esa experiencia cuando vivimos los procesos de agresión a la escuela pública que supone la LOMCE y que suponen las políticas que el gobierno del Estado está llevando en contra de esa escuela pública. Paco Vigueras que nos va a contar todas estas cosas, y yo le llamo Paco porque es amigo mío, le quiero un montón, y nos hemos ido conociendo a lo largo del tiempo, pero precisamente como decía antes, en la dialéctica, confrontando, intercambiando ideas desde posiciones a veces encontradas, pero precisamente tesis y antítesis nos llevan a la generación de nuevas tesis, de nuevas alianzas y de la construcción de nuevas realidades. Paco es periodista, yo imagino que prácticamente todos lo conoceréis, o por lo menos la mayoría, donde ha trabajado en proyectos muy ilusionantes y que eran de verdad la posibilidad de apertura de nuevas realidades, de conquista de nuevos espacios en Granada, ¿no? En esta Granada tan desgraciadamente reaccionaria y tan poco plural y tan poco abierta como debería ser, ¿no? Paco en el año 1982 inicia su vida periodística, o una parte de ella, en el Diario de Granada. Trabaja en el Día de Granada, en el Correo de Andalucía, en La Vanguardia, Andalucía Actualidad, Andalucía Económica, bueno, un sinfín de experiencias en lo que es la prensa escrita, y también en uno de los momentos que precisamente ahí cuando conozco a Paco, en Canal Sur Televisión, la televisión pública de Andalucía. También ha trabajado en la televisión pública del Estado, en Televisión Española, y ahora, junto a la suerte de que tiene una jubilación y tiene una pensión que a lo mejor nosotros no disfrutamos, tiene ese compromiso que desde siempre ha tenido con Granada y con construir una Granada plural y una Granada abierta. Por eso Paco coordina esa plataforma que se llama precisamente así, Granada Abierta, con importantes actividades a lo largo del año que avalan esa pluralidad y que intentan acabar con lo que es esa Granada casposa, esa Granada de los Reyes Católicos, nunca mejor dicho, donde hablaba antes del 22M, por el 22M Paco me llevaba su pancarta "No a la toma". Es un elemento importante para muchos granadinos que estamos en contra de esa construcción histórica y de esa construcción errónea de la Granada que es de toda y de una Granada muy diferente a la que vivimos la gente de a pie. También ha escrito, tiene obra escrita, ¿no? Bibliográfica, como es Granada 1936, Muerte de un periodista, y después, que está dedicada a Constantino Ruiz Carnero, y después Los paseados por Lorca. A Paco la mayoría lo situamos siempre muy vinculado junto a esa lucha por la pluralidad y por una Granada abierta. También lo situamos en un espacio donde esta dirección general a la que represento en este momento nos movemos pues, con mucha soltura, que es la memoria democrática, la memoria histórica de nuestro pueblo, de nuestra tierra, de esa lucha por conquistar una realidad que en momentos ha sido frustrada, pero que en otros momentos no lo son tanto.
Ayer veíamos en la portada del periódico una portada que en muchísimas teníamos muchas ganas de ver, y valga la redundancia. Y ahí Paco ha sido una pieza fundamental, como durante mucho tiempo ha sido vicepresidente de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, asociación que ha sido la que, gracias a su lucha y su litigio en los tribunales, ha conseguido que el monumento de Viva Taubín vaya a pasar a la historia negra de nuestra ciudad, pero también a la historia de las conquistas sociales. ¿De acuerdo? Esa conquista que desde la base mucha gente ha hecho en su confrontación con esa Granada que hablábamos antes, la Granada en blanco y negro y la Granada del Paseo de la Angustia, porque no salen de ahí. Hay mucha gente que queremos ir un poco más lejos del Paseo de la Angustia. Ahí Paco ha sido fundamental, y en ese recorrido, bueno, pues ahora está en la Asociación Granadina Verdad, Justicia y Reparación, donde sigue en ese combate por la memoria democrática, por recordar lo que nos ha costado conquistar la democracia, y para recordarnos también que los derechos se ganan en la lucha. Si dejamos de luchar, los perderemos, con lo cual tenemos que seguir luchando para no perderlos y para seguir conquistando nuevos espacios de libertad. Paco, muchas gracias por tu contribución a esta Granada abierta, a esta nueva Granada que entre todos y todas queremos construir, y también a Paco, que también, Paco Matalán, que muchos años ha dedicado a esa lucha y que sin duda sigue en ello y por eso está aquí. Así que tiene la palabra Paco Viguera. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, yo quiero compartir con todos vosotros pues, un momento muy ilusionante para la Asociación Granadina de Verdad, Justicia y Reparación, pero también para las víctimas del franquismo. Por eso he puesto esa imagen. Y es que al fin lo hemos conseguido. Han sido 14 años de lucha, de perseverancia. Hace poco nadie apostaba por conseguirlo, estábamos esperando la ley de memoria democrática y por fin hemos logrado quitar ese bodrio fascista del centro de Granada. Muy pronto lo vamos a quitar. Yo creo que es un día para estar satisfechos, porque eso precisamente, ese monolito representa a los que derrocaron la República, a los que dieron el golpe militar de la República. Un monolito a la falange, porque eran falangistas, ¿verdad, Paco? Los que llegaban a nuestras casas, a los domicilios, detenían a nuestros padres y abuelos, se los llevaban y nunca más volvían a volver. Los mismos a los que hemos puesto una placa en la placa del cementerio, que también hemos conseguido otro triunfo de la memoria histórica. Entonces, por eso quería un poco recordar lo importante que es este día en que se anuncia la realidad del monolito, porque yo creo que es de las pocas veces, si no la única, que la justicia se pone de verdad con el Estado de Derecho. Porque estamos pasando mucho con el Poder Judicial, un Poder Judicial contaminado por el franquismo, estamos pasando mucho. Un Poder Judicial que archiva todas nuestras acciones cuando decimos que se presenta ante una fosa común para identificar restos de víctimas, para levantar actas, se niegan, cometen prevaricación impunemente. Entonces, por primera vez conseguimos que un Tribunal Superior de Justicia de Andalucía nos dé la razón. Yo creo que eso es para celebrarlo de verdad. Y están diciendo que deberían de quitarlo antes del 14 de abril, Día de la República. Yo creo que ese sería el mejor homenaje que pudieron hacerle a todas las víctimas de ese golpismo, de ese régimen sanguinario que enlutó las calles de Granada. Bueno, ya he hecho este preámbulo que quería compartir con vosotros, porque es que si no era imposible seguir adelante. Ahora sí, ahora quiero empezar con la ponencia que nos toca. Eso es lo que derribaron y esto es lo que estamos recuperando. He elegido esta imagen decía que he elegido esta imagen por el valor que tiene. La República encarnada en una mujer libre, algo que hoy entendemos muy bien,
con una balanza de la justicia social que representaba la República, pero también con unos libros, como podéis ver, que representan la educación, que representan la inteligencia. Por eso la llamamos la República de los Maestros, y como ya ha dicho Juanfran, y de las maestras, que hicieron una labor importantísima. Y por supuesto, el león que viene a ser la fuerza que da la unidad de la izquierda, la unidad en aquel momento del Frente Popular, con lo que logramos que sí, proclamara la República. Y quiero empezar también recordando esta imagen. No sé si algunos la reconoceréis, pero es muy importante. Eso lo veía en la Plaza del Carmen de Granada, frente al Ayuntamiento, 14 de abril del 31, día de proclamación de la República en Granada. El pueblo de Granada sale masivamente a la calle para celebrar, para dar la bienvenida a una república y dar la espalda a una monarquía que ya entonces era corrupta, la de Alfonso XIII. ¿Os suena, no? Y esta otra imagen, no menos interesante, una plaza muy popular, una plaza de Doña María la Pineda, símbolo de la libertad, de la igualdad, eso que tanto mimó la República, mimó a los maestros, la historia y la igualdad. Y ahí tenemos otra manifestación de apoyo del pueblo granadino a la República. Y decirme, ¿cómo es posible que una ciudad tan conservadora, tan tradicional como esta, hiciera esas movilizaciones tan masivas? Pues sí, fue posible. Entre otras cosas, porque había un gran diario, que era el Defensor de Granada, el diario republicano, comprometido con los valores sociales, de justicia social, de igualdad, de solidaridad, de libertad de la República. Y ahí tenemos la portada cuando anuncia la proclamación de la República. Este diario es el que consigue cambiar la opinión de los granadinos. Hace que Granada se vuelque ilusionada con una república que vaticina, que va a traer esos cambios tan necesarios en una ciudad tan atrasada, tan lastrada por esa derecha tan reaccionaria. Y como no, hay que hablar de este hombre, que sabe brevemente. Él es el artífice de ese cambio. Él se llama Constantino Ruiz Carnero, director del Defensor de Granada. Fue también concejal de Izquierda Republicana. Y además, bueno, teórico del andalucismo. Él también fue un portador del andalucismo, de Blas Infante, que en aquel momento lanzaba su ideal andaluz. Bien, pues Ruiz Carnero es el que, con un equipo de profesionales, consigue ese cambio de mentalidad de los granadinos, ese cambio de opinión, consigue que las plazas de Granada se llenen de ciudadanos que buscan eso, ser ciudadanos, no ser súbditos, no ser lacayos de una monarquía corrupta, sino ser ciudadanos. Por supuesto, esto le costará la vida, el Defensor de Granada lo cerrarán y Ruiz Carnero lo detendrán, lo torturarán y lo fusilarán en las tapias del cementerio de Granada. Esto le va a costar la vida. Pero por eso hay que recordarlo, sobre todo a la gente joven, saber que en esta ciudad hubo gente que tuvo valentía y mucha convicción para cambiar las cosas, que es lo que estamos intentando hacer hoy, seguir su ejemplo. Bien, he traído esta imagen porque quiero deciros que el primer gobierno republicano encontró en 1931 un índice de analfabetismo tan elevado, sobre todo en las zonas rurales, tan elevado, que hacía inviable cualquier cambio. Querían cambiar, pero lo primero que hacía falta era que la gente aprendiera a leer y a escribir para que aprendiera a pensar y a ser libre. Por eso decidió impulsar, con carácter de urgencia, una reforma educativa. Y para eso necesitaba escuelas, había que crear escuelas y maestros. Y esa escuela y esos maestros se convirtieron en la columna vertebral de la República. Las cosas son como son. Y aquí tenemos un ejemplo de escuela republicana. Muchos maestros defendieron la escuela popular y laica que promovió la República, destacaron en la lucha contra el analfabetismo, que en algunas zonas rurales llegó al 90%. O sea, podemos imaginar, solo sabían leer el cura, el cacique y con mucho el sargento de la Guardia Civil a duras penas. Entonces dieron clases nocturnas para combatir el absentismo escolar de niños jornaleros, algo muy importante. Los niños estaban totalmente en el campo, necesitaban sacar del campo para enseñarles a leer y escribir, lo consiguieron.
y también participaron activamente en las misiones pedagógicas, organizadas, como sabéis, por el Ministerio de Instrucción Pública para llevar la cultura a los pueblos. Ahí tenemos un cartel de las misiones pedagógicas. Algo muy importante, porque por primera vez en nuestro pueblo, año 31, por primera vez ven una función de teatro, una obra de teatro, ven o escuchan un recital de poesía o ven una función de cine. Me gusta enseñar esta foto porque representa la ilusión de la República. O sea, cómo se iluminan las caras de la gente del campo ante la magia del cine y cómo se iluminan los rostros al ver que hay un futuro digno para ellos. Ni que decir tiene que hay que mencionar en esa visión pedagógica la placa de nuestro querido poeta Federico García Lorca, cómo todos los maestros, los intelectuales, se comprometieron y llevaron el teatro al pueblo. Y no he podido resistir la tentación de recordar a ese grupo de intelectuales comprometidos con nuestro Federico, recorriendo los pueblos, llevando la cultura a nuestra gente, ¿no? A la fábrica. Y, asimismo, las maestras republicanas pues representaban, como podéis ver, el modelo de mujeres moderna, autónoma, independiente y comprometida. Además, participaron activamente en actividades, en asociaciones, partidos políticos, sindicatos, es decir, todo lo contrario a la mujer sumisa y nacional católica que querían la Iglesia y el rey. Este es un grupo popular de mujeres con su maestra republicana de la época. Aquí tenemos un grupo popular. Ya vemos cómo en la República se introduce la coeducación. Se va a educar para la igualdad. Y este es el símbolo de educando para la igualdad. O sea, la República está destruyendo el muro entre alumnos y alumnas. Algo que era impensable, lo consigue. Y vemos educándolo para la igualdad. ¿Y para qué? Pues para convertir a las mujeres como los hombres en ciudadanas de primera. Las mujeres dejan de ser bien súbditas, dejan de estar en un estado de subalterno y se convierten en ciudadanas de primera. La República hace que voten por primera vez como ciudadanas de primera. Y esta es otra imagen que lo recuerda, cómo la mujer se incorpora a la vida política, se incorpora a la sociedad y recupera la igualdad y la dignidad. Bien, pues esto es todo lo contrario. La jerarquía católica, que utilizaba la escuela para adoctrinar a las masas, el nacionalcatolicismo, vio siempre a las maestras y maestros como una amenaza y puso en marcha una campaña de hostilidad, que ahora veréis en qué consistió la campaña de hostilidad. Resulta curioso que las principales acusaciones contra nuestros maestros y maestras fueran de carácter religioso. Es tremendo. Pero además, como digo, del compromiso docente que tenían las maestras y maestros, la actividad política y sindical, ahora veremos algunos casos, fue tremenda. Se pusieron al frente de la actividad política y sindical en los pueblos, lo que les puso también en el punto de mira de los militares golpistas. Así es la mujer que quería el régimen, así es lo que convirtió. ¿Cómo convirtió a la mujer en régimen? Es decir, una mujer del hogar y para al servicio del macho ibérico. Esa es la mujer. Por eso molestaba tanto la otra imagen que hemos visto de las maestras republicanas. Y esta imagen quiero traerla porque vemos perfectamente el matrimonio, no sabemos si es homosexual, pero el matrimonio entre iglesia y ejército. Iglesia y ejército. Precisamente por eso el magisterio fue uno de los colectivos más castigados por la represión franquista.
Se cuentan por miles los maestros que la dictadura fusiló o apartó de la docencia, tras la purga dirigida por este hombre, por el escritor falangista José María Perón, que llegó al programa de aquello de mueran los malos intelectuales. Y puedo deciros que las sanciones afectaron nada menos que a 20.000 maestros. Es decir, un tercio de los 60.000 maestros que llegó a tener la República. Uno de cada 3 maestros se vieron sancionados, apartados de la enseñanza y en muchos casos fusilados. A ese colectivo lo llamaban la tiza roja. Antes he saltado esta foto que da pavor atar la vez en lo que convirtieron a las maestras, no solamente las muchas, todas las mujeres republicanas, que se comprometieron con la reforma educativa, con la reforma agraria, con el cambio republicano. Esto es lo que hacía con ella. Y la foto, la verdad, es que da pavor porque recuerda los campos de concentración nazis, claro. La abrazaban, le daban aceite de vecino, le colocaban la cruz para más enseñamiento y la exhibían públicamente, ¿no? Como trofeo de guerra. Esto es lo que nos dejó el golpe militar que acabó con la República. Bien, y ahora me gustaría, una vez este preámbulo, un poco para profundizar más cómo fue esa depuración de maestros republicanos, me gustaría mostrar algunos ejemplos que he tenido ocasión de investigar personalmente. Y entre ellos este que veo, que es Dioscoro Galindo González. Sabéis que es el maestro cojo de Puriana, que fue de los primeros en caer, y es de todos los maestros quizás el más conocido porque, como sabéis, compartió fosa común con el poeta Federico García Lorca en algún lugar entre Vini y Alfacar. Estamos buscándolo todavía. Pero puedo decir que hay pocos pueblos de la provincia de Granada que no tengan un maestro desaparecido al comienzo de la Guerra. Poquísimos. Y como decía antes, una vez que lo asesinaban, le habría un expediente de depuración, un expediente de procedencia política. Y por supuesto, el primer testigo en contra era el cura párroco. En este caso conocemos hasta su nombre, el cura párroco de Puriana, que se llamaba José Tobar Castillo, que acusó a Dioscoro de impartir a los niños una enseñanza atea que negaba la existencia de Dios. Por supuesto, muchos padres ultracatólicos retiraron a sus hijos de la escuela. Después había otra acusación, la de la Comisaría de Investigación y Vigilancia, que acusaba a Dioscoro de muy extremista, o el alcalde de Puriana, Juan Olmedo. Dioscoro se esforzaba en apartar a los niños de las creencias cristianas por medio de sus predicaciones. Ya veis cómo se repite, cómo se somete la cuestión religiosa. Es el gran delito que cometía. Aunque el testimonio de Antonio Ramírez, cabo de Guardia Civil de Maracena, ya es para formarse, ¿no? Dioscoro era un individuo de extrema izquierda, ¿vale? Veréis que después nos dice, tuvo la desfachatez de decir que se ignoraba su paradero por haberse pasado a la zona roja. O sea, encima es un ejercicio de cinismo, puesto que sabían perfectamente que lo habían asesinado. Sin embargo, así consta en su expediente. Bueno, como sabéis, los maestros defendieron un sistema educativo que estaba inspirado en la institución libre de enseñanza. Tiene un precedente importante. Y uno de los casos más significativos de estos maestros fue alguien muy querido que es Ángel Matarán, maestro de Alentín. Aquí tenemos a su hijo, como que después hablaremos, porque él forma parte de la memoria viva de toda esta historia. Fusilado por retirar los crucifijos de la escuela. Otra vez la cuestión religiosa. Lo que molestó al cura párroco, que utilizó una homilía para negar a la familia ultracatólica del pueblo contra el maestro. Mira, os voy a leer brevemente lo que publicó el Diario Ideal en su edición del 8 de mayo del 32 sobre lo que le pasó a Ángel Matarán. Muy breve. Dice así. En acción de gracias, porque veis la granada que teníamos entonces, en acción de gracias y por el feliz resultado de la procesión celebrada ayer para pedir que lloviera, se ha celebrado una misa al final, de la cual salió una procesión con nuestro Padre Jesús de la Inspiración. Asistió el pueblo en masa. Al pasar frente a la escuela se observó que el maestro don Ángel Matarán cerraba los balcones de su clase como si quisiera significar ante los niños un gesto contra el acto religioso. Eso produjo gran indignación en quienes lo observaron. La multitud se dirigió hacia la escuela, puso en ella el crucifijo y expulsó de su clase al señor Matarán, que hubo de salir corriendo, perseguido por los chicos, algunos de los cuales le arrojaban piedras. ¿Os suena a la cena? La lengua de la mariposa, bien,
Pues eso le pasó a Ángel Matarán, bueno, que él precisamente... Esa es la versión de Esa es la versión que cuenta. ideal que había. Efectivamente, ahora después hablamos de otra versión. Ángel Matarán estaba frente a una familia de maestros precisamente, su esposa Justa de Vicente, que también fue represaliada por ser viuda de Maestro Rojo. No fue fusilada, pero la apartaron de la enseñanza, la dejaron sin ingreso ninguno, viuda de Maestro Rojo, estigmatizada. Y su primogénito también, Alfonso Matarán, también podemos verlo, 19 años, bien fusilado, hijo de Maestro Rojo. Alfonso Matarán era estudiante de magisterio del cursillo del 36, aquellos que organizó la República precisamente porque no tenía maestro y necesitaba poner en marcha las misiones pedagógicas. Entonces, estos cursillos que al final, con el golpe militar, pues quedaron frustrados, no se pudieron desarrollar y volvió a suspender el examen y dio el traste con tantas ilusiones depositadas en esta nueva generación de maestros, que nunca llegó a ejercer. Bueno, como después vamos a hablar con él, traía aquí precisamente lo que me contaba Paco Matarán, como hijo de Ángel Matarán, que él dice que observaba que desde que mataron a su padre, él pues, era un niño marginado en la escuela franquista, hasta el punto de que prohibieron a la vida de los huérfanos vestirse de negro para llevar luto. Nos dice que a los hijos de los fusilados nos poníamos aparte y trataban de reeducar en los valores cristianos, otra vez la realidad. Bueno, pues después él podrá contarnos un poco mejor ese testimonio vivo. También quiero, esta es otra imagen que tenemos de Ellos Probalimpo, de las pocas imágenes que tenemos, y aquí con el grupo escolar de Julián. Maestros que eran educadores, intentaban hacer una educación integral. Y aquí tenemos a Ángel Matarán, que tenemos ahora, con Justa de Vicente, su esposa, la crónica del ideal que acabo de leer, que apareció ideal sobre el maestro de Lendín, y Alfonso Matarán, 19 años, el hijo del maestro que nunca llegó a ejercer. Esa generación de la República que la arrancaron de abajo. Bueno, aquí están los tres hijos de Ángel Matarán: Jesús, Fernando y Pablo. Ya queda ahí todo. Y aquí tenemos a Pedro Fernández Sánchez, maestro de Botorvega, detenido el 1 de agosto del 36 y fusilado en Vícina. Los vecinos de Botorvega, podía hablar con ellos, recuerdan que su clase era la más numerosa y que hacía grandes esfuerzos para evitar absentismo escolar, sobre todo en tiempos de faena agrícola. La preocupación por los niños jornaleros, por incorporarlos al sistema educativo. También destacó en su lucha contra el analfabetismo, pero además del compromiso docente, mantuvo una intensa actividad política y sindical. Y hoy un monumento recuerda en el Carmen de San Rafael a este maestro, y una calle de Botorvega tiene su nombre. Es el homenaje al maestro que educó a varias generaciones y que curiosamente es de los pocos maestros que ha recibido un homenaje en su pueblo. La verdad es que debería ser evitado. Hay también otro caso muy breve de maestro que también investigó y quisiera reseñar un momento. Francisco Garrido Rodríguez, maestro de Loja. Sabemos por su nieta Cristina Garrido Delgado, que fue detenido el 12 de julio del 36, cuando estaba en compañía de su hijo de 12 años, una detención muy traumática con el niño como testigo. Pudo hablar con el niño después, pero imposible, el miedo le impedía, y estamos hablando ya de 70 años después, el miedo le impedía hablar. La Comisión de Curadora Provincial le abrió un expediente al año de su desaparición, lo hacían con todo, para intentar darle una envoltura legal, una apariencia legal, que era la Revolución del Rey. Un expediente para apartarlo del magisterio, y durante casi 2 años presentaron informes contra el maestro por tan graves delitos como ser comunista, ateo de oratoria fácil y defensor de la escuela popular y laica. Eso era lo grave del delito. Y hay un último maestro también que quisiera también contaros, porque en este caso no fue fusilado, fue apartado de la enseñanza. Yo creo que merece la pena simplemente recordar algunos aspectos. Ese fue maestro de la capital, se llamaba Justo José Casares Rodán,
acusado de pertenecer a la agrupación socialista de Granada y a la Federación de Trabajadores de la Enseñanza. Durante la República, dice su expediente de depuración, se comportó como un perfecto marxista, según el expediente, ¿no?, envenenando la conciencia de los niños. Y dice el expediente, responsable de haber inculcado en las mentes juveniles el virus republicano. Y un delito más grave todavía, recibía mensualmente la revista comunista, marcada en comunista, Nueva Pedagogía, o sea que el mero hecho de estar suscrito a una revista llamada Nueva Pedagogía ya era suficiente para que te depurasen para que te matasen en la docencia. La condena, bueno, la condena había de mucho grado. Podía ser de suspensión de empleo y sueldo por 2 años, bueno, la condena que le hicieron a él, empleo y sueldo por 2 años, único ingreso económico de la familia, le dejaron el desamparo económico. Traslado fuera de la provincia 5 años, eso significaba un exilio interior, significaba que quedaba desconectado de su entorno social y familiar. Inhabilitación para desempeñar cargos directivos de confianza, o sea, estigmatizado socialmente. Y en el año 2010, por petición de su familia y un abogado de la familia, que no ha podido venir, Fernando Navarro, pues logró que el Ministerio de Justicia declarara que el maestro Justo José Casares Roldán tenía derecho a obtener reparación moral que contempla la Ley 52/2007, más conocida como Ley de Memoria Histórica, desde la cual la democracia española honra a quienes injustamente padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Eso es lo que han conseguido, un reconocimiento. Bueno, como decía, pocos son los pueblos de la provincia de Granada que no tienen un maestro representante. Yo tengo aquí nombres: Luis Romero Araya, maestro de la Zubia; Antonio Fernández Abril, maestro de Atalfe. Ahí tenemos a su hijo, ahí está a su hijo, Antonio, te saludo. Felipe Pérez Garrido, maestro de Otura, entre otros muchos. Pues mirad, aquí os traigo una página del boletín oficial de la provincia de Granada. Y realmente es una demostración de cinismo esta página, porque la comisión depuradora requería la presencia de los maestros, o si no, los suspendía de empleo y sueldo después de haberlos asesinado. Tenían la osadía de hacer que se presentaran o suspenderlos de empleo y sueldo. Muchas veces que se presentaran para defenderse personalmente de las acusaciones que le hacían, que pasaban contra ellos. Naturalmente no pudieron hacerlo porque años antes habían sido fusilados y por tanto apartados del magisterio y de la vida. Y esa página lo que está haciendo es suspenderlo de empleo y sueldo, nada más después de haberlo fusilado, nada menos que firmada por José Valdés, comandante civil de Granada, gran responsable de la represión brutal que sufrieron los granadinos, con entre 8 y 10.000 víctimas en la de Granada, que se dice pronto. Y este otro documento os lo he traído porque representan las vacantes producidas por los maestros fusilados o destituidos, que eran cubiertas por colegas afectos al régimen, en muchos casos mal preparados para la docencia, lo que supuso un retroceso en el sistema educativo brutal. Precisamente la investigadora Mercedes Lama nos dice en su libro Salvador Vila, el rector fusilado en Viña, nos dice lo siguiente: el golpe militar dejó diezmada la Escuela Normal de Magisterio, arrasando la educación en la provincia de Granada, sector que tanto había mimado la República. Para su recuperación debieron pasar décadas de enseñanza impartida por profesores mal o en absoluto preparados para su misión y un completo aislamiento internacional de la educación y de la investigación española. Y veis aquí cómo hablan, son sus pasos de empleo y sueldo los maestros, aspectos de función de la enseñanza, y ha comenzado el movimiento del nuevo educador nacional al que se refiere Mercedes de Lama. Pues tengo un dato que creo que merece la pena destacar, si es que se calcula que en Andalucía 6.264 maestros fueron investigados, fueron depurados, son sospechosos, y de esos 1.110 fueron sancionados, es decir, apartados de la enseñanza. Y de ellos sabemos que varios centenares fusilados o asesinados. En la provincia de Granada hay un centenar de maestros en los pueblos sancionados con separación definitiva. Son datos que nos proporciona Antonio Sánchez Cañada, profesor de Historia de la Educación de la Universidad de Almería. La verdad es que ya cada vez hay más trabajo de la universidad que están investigando este tema tan importante del magisterio, esta quiebra tan importante que se produce en el sistema educativo de nuestro país.
Bueno, como dije antes, o como dijo alguien, la guerra la ganaron los curas y la perdieron los maestros. Y aquí está la prueba. Aquí veis, frente de batalla, han tomado un carro de combate soviético y el cura rápidamente ha improvisado un altar para celebrar misa con el ejército sublevado, con el ejército golpista. Los franquistas lograron el apoyo de la jerarquía católica y estuvieron para la sublevación militar el carácter de cruzada. La Escuela Nacional ha dejado de ser laica, decía la Junta de Defensa, y la enseñanza de la religión y la historia sagrada son obligatorias y forman parte de la labor escolar. ¿Os suena que otra vez más o menos estamos por ahí? La estrecha colaboración entre Iglesia y franquismo quedó inmortalizada, como digo, en imágenes como esta. Bueno, he querido traer esta imagen porque es importante en el sentido de que cuando el diario Ideal, que era católico pero golpista Ideal, pues publica la declaración del estado de guerra en Granada, quiero deciros que este periódico surgió financiado por la oligarquía terrateniente y la jerarquía católica, la jerarquía terrateniente que estaba preocupada y a una amenaza de la reforma agraria, y la jerarquía católica la veía en la reforma educativa. Ideal sale pues, para defender esos privilegios de la jerarquía católica y de la oligarquía terrateniente y para contrarrestar la enorme influencia del diario que veíamos antes, del Defensor de Granada. Lo cerraron y se quedó él pues, para defender esos privilegios. Y para defender esto, la cruzada. En aquella época sabéis que había una auge, la propaganda se daba sobre todo en los carteles, en el mapa de la cartelería. Entonces, así es como se hacían propaganda de la cruzada. Y así es como este cartel de UGT veía curas sembrando, adoctrinando en los campos la religión católica. Bueno, quería deciros que la depuración de maestros, por lo que he podido indagar, tenía como objetivo apartar de la enseñanza a quienes se habían identificado con el Frente Popular o colaborado con las autoridades republicanas y en consecuencia no eran dignos de confianza para participar en la nueva Escuela Nacional Católica. Era el caso de los maestros mencionados anteriormente, todos ellos comprometidos, como he dicho, con los valores de la Escuela Republicana, basada en la igualdad, la justicia social y la libertad que emanaban de la Constitución Republicana del 31. El franquismo se planteaba qué medidas tomar para desterrar lo que llamaba influencia marxista en la escuela. Esa era su gran obsesión. Y la depuración no solo tenía carácter punitivo, sino también preventivo. Por eso, el investigador Ángel Jiménez de la Cruz, en su libro La depuración de maestros en el franquismo, describe y analiza cómo el régimen emprendió una limpieza absoluta y sin contemplaciones para separar del cuerpo docente a los maestros republicanos que tachaba de la siguiente manera: envenenadores del alma popular y los mayores responsables de todos los crímenes que sobrecogen el mundo y han sembrado de duelo la mayoría de los hogares honrados de España. Madre mía, la que le había caído a los maestros. Cuando los tropas franquistas tomaban una provincia, todos los maestros y maestras eran suspendidos automáticamente, teniendo que solicitar su regreso como el cuerpo docente. Y para solicitarlo habían de hacer una declaración jurada en la que debían informar sobre su pasada militancia, su actitud política, sindical y profesional. Además de informar, es decir, delatar a otros compañeros. Debían convertir en delatores. Todo lo contrario a la presunción de inocencia propia de un Estado de Derecho. Es decir, el régimen franquista implantó la presunción de culpabilidad y el acusado tenía que demostrar lo incierto de la acusación que se hacía contra él.
propio de un Estado fascista. Bueno, decir que el proceso de depuración del magisterio se basaba en una aberración política, puesto que las leyes y las normas tenían carácter retroactivo, es decir, se juzgaba a personas que habían hecho algo, que habían actuado de una forma que era legal cuando lo hicieron, dentro de la legalidad republicana. Sin embargo, ellos le aplicaban carácter retroactivo, también contra el Estado de Derecho. Y conocemos los miembros de la Comisión Depuradora de la provincia de Granada que ejercían esta opresión, que ejercían esta persecución. El presidente estaba Manuel Calderón Jiménez, de vocales José Morel Cuellar, Luisa Hornillo Escribano y José Manuel Campos. Nombre, profesión y apellido. Y la conducta sancionable, cooperar directa o indirectamente a la formación del ambiente revolucionario, se refiere también al año 34, la revolución del 34, militar en los partidos del Frente Popular o en sociedades secretas, era la conducta sancionable, simpatizar con los partidos nacionalistas y, importante, pasividad evidente de quienes, pudiendo haber cooperado al triunfo del movimiento nacional, no lo hubieran hecho. No bastaba solo con no ser simpatizante de la República, había que haber colaborado con el golpe militar para tener su confianza y poder seguir ejerciendo. Y hay que subrayar que las comisiones depuradoras provinciales se caracterizaban por su afán sancionador, es decir, ellas se ensañaban porque a mayor fuera la sanción, más medallas se ponían ante la autoridad del régimen y podían subir de escalafón. Por supuesto, la máxima sanción, después de asesinarlo, naturalmente, era la separación definitiva del servicio, usada como pena máxima, que apartaba de la escuela que en el régimen consideraba irrecuperable, para sus nuevos fines, sirviendo además como sanción ejemplarizante para el resto. Había siempre una cuestión ejemplarizante pedagógica. ¿En qué consistía la labor depuradora? Pues consistía en abrir un expediente sobre la trayectoria de cada maestro en una investigación que se remontaba hasta el 34, el año de la Revolución. Y todos los maestros estuvieron en el punto de mira de los franquistas, que hicieron célebre la frase "hay que barrer el magisterio". Es decir, llegaron a estar bajo sospecha incluso aquellos que no colaboraron, que no simpatizaron con la República y se vieron obligados a proclamar su fidelidad a Franco para salvarse de la persecución generalizada. Para ser confirmado en el cargo, el maestro debía tener lo que llamaban un expediente sin mácula, es decir, haber supuesto la enseñanza laica preconizada por la República. Los maestros tenían que someterse a un interrogatorio de 17 preguntas, todas ellas relacionadas con su actuación e implicación personal en el glorioso nacimiento nacional, y en la que había de incluir los datos de 2 personas que avalasen su versión, que llamaban los padrinos. Padrinos que tenían que decir cosas como esta: es persona que no se le conoce ideas políticas de ninguna clase, ha dado siempre testimonio de su gran amor a España y su fe religiosa antes y después del movimiento salvador. Ha observado intachable conducta, tanto profesional como social y particular, sin que se le conozca actuación política alguna. A veces el maestro no encontraba padrino y lo que encontró era acusador, y decía cosas como esta. El acusador suele ser, como siempre, el cura Parro. No lo he visto nunca en los muchos años que llevo de residente en esta ciudad cumplir con los preceptos de nuestra santa religión ni asistir jamás a nuestro culto tradicional. Esto bastaba para que te apartaran, oh maestro. La revista Tenes publicó en el 37 un artículo titulado "La escuela y la formación cristiana del niño", que describía cómo tenía que ejercerse el magisterio en el franquismo. El Estado debe tomar empeño, decía, en seleccionar a sus maestros, apartando de la escuela a cuantos sean impropios de llevar a buen término la misión excelsa de formar buenos cristianos. Ni marxistas, ni institucionalistas, ni los que reniegan de España han de regentar la escuela. Y hay una imagen de la gran cruzada. Bien, pues en 1938 el propio Franco, el propio dictador, destacó la importancia del magisterio y la formación de Nueva España. El dictador llegó a comparar a los maestros con generales, a los maestros del régimen con generales, y nos decía: en los frentes de batalla se combate con las armas,
mas poco importaría que allí alcanzáramos la victoria, si no cumpliéramos nuestra obligación de desarmar moralmente al enemigo, formando su conciencia hasta triunfar en esta otra batalla de la que vosotros, los maestros, tenéis que ser los oficiales y generales. Sois vosotros quienes tenéis que desarmar a la España roja. Esas eran las declaraciones. Bien, el aparato propagandístico del franquismo da una imagen demoledora, como hemos visto, del cuerpo docente. Y hablaba de una plaga de maestros obedientes a la misma consigna, se extendió como tentáculo de una fuerza poco conocida por todo el territorio. El maestro, si el régimen más que funcionario del Estado, era un agente de Moscú, maestro republicano, un emisario de potencia sinistramente mentirosa. Estaba claro que los maestros republicanos se habían convertido en la bestia negra del régimen. Ya no solo eran marxistas, sino traidores de la patria a los que había que dar un escarmiento. Y vaya si se lo dieron. Por tanto, para el régimen franquista, los maestros tenían que ser católicos, convencidos, educadores, apostólicos y entusiastas patriotas. Fijaos la obsesión o el apoyo que dio la jerarquía católica al golpe militar, a la dictadura franquista, al franquismo, que llegaron a hablar de las posibilidades didácticas del Rosario, la escuela franquista. Y lo quiero comentar como solo porque ya parece increíble. En materias como cálculo, que a los niños podían utilizar las cuentas del Rosario para aprender el concepto de unidad, decena y centena. ¿Qué me decir? En geometría, la cruz del Rosario indicaba lo que es una línea horizontal y vertical. Y las propias cuentas enseñaban a distinguir las formas esféricas y poliédricas. Esto se llama poner asignaturas tan adorables como la matemática o la geometría al servicio del adoctrinamiento mental. Bueno, decir que paralelamente a la separación de maestros republicanos, el régimen procedió a destruir libros escolares considerados de tendencia marxista. En la biblioteca solo podían quedar los volúmenes que ilustraran sobre los sanos principios de la religión y de la moral cristiana, que exaltaran con su ejemplo el patriotismo de los niños. Entonces, la campaña para borrar la herencia republicana, la República obligaba a los maestros a enviar todos esos volúmenes a la inspección educativa, todos los volúmenes proscritos por el régimen. Y el destino de esos ejemplares, como no podía ser de otra forma, era lo era, como en los mejores tiempos de la Inquisición. Y quiero recordaros que la primera fiesta del libro que se celebró después de la victoria fue precisamente quemando una gran cantidad de volúmenes republicanos que quedaron reducidos a ceniza, y fue un atentado a la cultura, nuestro patrimonio bibliográfico del que aún no nos hemos recuperado. El diario Arriba, el diario franquista Arriba, justificaba así aquella quema de libros en una editorial. Condenamos al fuego a los libros separatistas, liberales, marxistas, a los de la leyenda negra, anticatólicos, a los del romanticismo enfermizo, a los pesimistas, a los del modernismo extravagante, a los cursis, a los cobardes pseudocientíficos, a los textos malos, a los periódicos chabacanos. Eso es lo que decía para justificar. Precisamente nosotros todos los años, en el Hora Abierta, hacemos en la Plaza de Irlanda un acto que llamamos Hogar de la Memoria. Ahora vamos a hacer el 26 de abril, dentro de lo que es la Feria del Libro, en el que recordamos las quemas de libros que ha habido desde el Cardenal Cisneros en 1499 contra los libros islámicos, los libros árabes. Y algunos de los libros, los franquistas hicieron lo mismo, además libros republicanos. Entonces, en ese acto que hacemos, el Arte de la Memoria de Irlanda, el 26 de abril, sábado 26 de abril, pues de alguna forma rendimos homenaje a los libros y recordamos pues, toda la quema de libros que se ha dado a lo largo de la historia por los regímenes totalitarios y fascistas. Quiero recordar también que frente a la cartilla escolar antifascista de la escuela republicana, el régimen franquista editó un libro de lectura obligatoria, se titulaba Libro de España, que definía España como una nación destinada por Dios para defender y propagar la religión católica y salvar así la civilización europea, indicando su misión inmortal. Su misión inmortal eran 5 misiones. Las leo rápidamente porque merece la pena. Vencedora del maometismo, descubridora y evangelizadora del mundo, salvadora de la Europa de Lepanto, defensora del catolicismo con su gloriosa contrarreforma y redentora de Europa de la esclavitud de
el marxismo no tiene desperdicio, la esencia del nacionalcatolicismo. Bueno, como sabéis, el régimen dio apoyo institucional a la enseñanza privada y católica, que fue impartida, como ya hemos dicho, por profesores mal preparados. La uniformidad, el miedo y la sumisión fueron los nuevos valores de la escuela franquista que provocó el aislamiento internacional, como hemos dicho, de educación e investigación en nuestro país. Y el maestro dejaba de ser un educador para convertirse en un mero transmisor de la ideología nacionalcatólica. Era aquellos tiempos en los que se decía la letra con sangre entra, que muchos lo hemos vivido y que también nos recordó nuestro amigo Andrés Opeña con su favorito, pero sí, la letra con sangre entra. No solo se trataba de reprimir la conducta del profesorado que el régimen consideraba desviada o delictiva, sino de impedir que el germen de la escuela republicana volviera a florecer. Es significativo que en la década de los 60, es decir, 20 años después de acabada la guerra, seguían vivos muchos procesos de depuración contra maestros y maestras que recurrían, porque, como he dicho, las comisiones provinciales de depuración se enseñaban, era muy inquisitorial y ponían sanciones exageradas, hasta el punto de que el juzgado superior de revisiones la revisaba y a veces rebajaba o eliminaba las sanciones, ¿verdad? Pero lo hacía tan tarde que cuando se iban a ejecutar, las penas ya se habían cumplido, ya habían destrozado a los maestros y maestras. Como sabéis, tuvieron que pasar 4 largas décadas para que el sistema público educativo empezara a recuperarse. Y todavía hoy, 78 años después, pues ya sabéis que tiene que defenderse de esa derecha reaccionaria, de esa jerarquía católica, que otra vez vuelve a la carga y que sigue amenazándonos con la ley web. Yo pienso que las actuales, esta foto es precisamente de las pocas escuelas republicanas que se conservan, el mobiliario de la escuela republicana se conserva, en una exposición que su día hizo el Sindicato de Comisión Obrera de Educación. Y la verdad es que es muy curioso. Como decía, yo al final pienso que las actuales manifestaciones de la comunidad educativa contra esa ley retrógrada y doctrinaria considero que son herederas de aquellos maestros y maestras que defendieron los valores de la Escuela Popular y Laica de la República. Por tanto, yo creo que la lucha sigue y que ellos nos deben servir de inspiración y de ánimo para lograr ganar esta batalla. Gracias. He dicho que el verdadero protagonista de la memoria democrática definitiva, no solo viene a ser la memoria republicana, pues son las víctimas del franquismo. En este caso, de los maestros y maestras. Que nosotros precisamente está el hijo, como ya sabéis, de un maestro republicano, Carlos Matará. Hemos invitado, porque como él antes me ha comentado, hay muchas versiones, muchas formas de contar la historia. Yo estamos recuperando la verdadera historia, la verdad, estamos recuperando la verdad. Y entonces, pues no sé, a mí me gustaría, porque él es un testimonio vivo, es el que mejor nos puede hablar de cómo vivió la detención, el asesinato de su padre. Y a mí me gustaría eso, que nos recordara, pues tú eras un pequeñito, tenías muy poca edad, ¿cómo viste aquella detención? En el año 1936, sí. Yo tenía 7 años, tengo una memoria, imágenes que se me quedaron, pero muy pocas. Yo empiezo a tener conciencia cuando empiezo a tener 8, 9 o 10 años, ya empiezo a darme cuenta de dónde estaba y de lo que había ocurrido, de lo que estaba ocurriendo. Quedamos muy pocos ya testigos de aquello. Yo soy un botón de muestra que me han traído aquí, pero hay cientos y cientos, pero quedamos ya muy pocos, todos con más de 80 años, así que cuando nos vayamos nosotros, pues por eso conviene que queden testimonios para que la cosa no vuelva a repetirse, porque eso fue la salvajada y el error más grande
que hemos vivido una generación entera. Yo me he tirado 40 años esperando a que se muriera su excremencia. Digo excremencia, no excremencia. De excremento. Así es que, y porque desde pequeño empecé a padecer, me di cuenta en la escuela que yo iba, en la calle Solares, tenía un maestro franquista, hijo de puta integral, que tenía un mapa muy grande donde señalaba la marcha del Frente Republicano y del Frente Franquista, y todas las mañanas quitaba unas chinchetas, subía la estadística, la cinta azul, y quitaba la cinta roja y se frotaba las manos, diciendo estos nos liquidamos. No hacía, yo qué sé, las letanías todos los días, el ora pro nobis, Virgo Virgen, y Virgo Potem, Virgo Santísima, y todo, ora pro nobis, ora pro nobis. Yo de venganza, en vez de decir ora pro nobis, decía un automóvil. Ya era rebelde, con 8 o 9 años. Y luego después, yo qué sé, tengo tanta historia que... Cuéntame. La misericordia, una de las mías era la cosa aparte de ella. No, lo de los crucifijos, me has dicho antes. Ah, bueno, sí. El episodio ese. Bueno, el episodio de hecho me lo contaron mis hermanos mayores, porque yo no lo sé. Eso ocurrió en el año... cuando mi padre, como es natural, era maestro de Alindín, había sido maestro de muchos pueblos, mi madre también de muchos pueblos, habían tenido 9 hijos. Al final lograron reunirse juntos en Alindín, los 2 pueblos, para que los hijos mayores pudieran estudiar en Granada. Vivían en Granada, vivíamos en Granada, pero iban en el tranvía a trabajar a Alindín. Entonces, a mí me han dicho mis hermanos que eso del crucifijo, que me obligaron a quitar el crucifijo de la escuela, acusándolo de que lo había vilipendiado y que lo había ultrajado. Mi hermano Ángel dice que no, él estaba como alumno también, y dice que mi padre cogió el crucifijo, puso a todos los alumnos en fila y se lo fue dando a besar a cada uno. Y luego después lo lió y lo metió en un periódico, en un cajón. Lo lió envolvió en un periódico y lo metió en un cajón de allí de la escuela. Pero no, ni lo vilipendió ni nada de eso. Pero el cura no le podía perdonar a mi padre que hubiera quitado el crucifijo. Es que no podían perdonar que llegara un pueblo, los pueblos de aquella época de España, analfabetos, incultos, muertos de hambre, con alpargatas, con miseria, y llegara el pobre maestro mal pagado con su carterilla allí a enseñarle a pensar, a razonar, a escribir, a leer. Este es un terrorista que se nos cuela aquí, este es un... Y claro, el cacique, el guardia civil, el terrateniente, pues no podía consentir eso, pero este desgraciado que gana 20 duros al mes, pero si no lo está espabilando a todos. Y era imposible mantener eso. Claro, con razón, ellos se dieron cuenta que el verdadero enemigo era darle cultura al pueblo y darle saber. Es decir, y había que eliminarlo. Eso fue el resultado. Era delito ya ser maestro. Y yo y mi familia eran 2, mi padre y mi madre, con 9 hijos. A mi padre lo fusilaron con mi hermano, se lo llevaron juntos, y por cierto tengo otra versión hecha por mi hermano mayor que murió en Argentina, que mandó una carta diciendo, refiriendo lo que pasó, que por lo visto unos guardias civiles le habían informado que mi padre no lo llegaron a fusilar vivo. Estando en las tapias del cementerio de Granada, ¿no?, de un pueblo que creemos, no sabemos exactamente cuál, creemos que es Nihuela, a mi padre por lo visto le dio un infarto y mi hermano, que estaba al lado, se tiró a protegerlo y allí a los 2 le dispararon y a mi padre lo remataron y a mi hermano se lo cargaron así, de esa forma. Yo no sabía esa versión porque es que ocurrió una cosa muy curiosa. Los hermanos mayores y los padres no hablaron mucho de eso. Yo creo que fue tal el pánico y el terror que infundieron que nos quitaron el alma,
Yo me he ido enterando de muchas cosas mucho tiempo después. Bueno, no sigo porque... Bueno, pero explíquenos, después de que fusilan a tu padre, lo asesinan a tu padre, a tu hermano también, ¿no? Sí, Claro, de años. sí. ¿Cómo queda la familia? Pues tú nos decías... Nos quedamos pues sin un duro, vamos, nos quedamos, mi madre con 8 hijos, ya que eran 8, el mayor tenía 17 años ya y el menor de 4, yo tenía 7, pues con una mano restaurante nos tuvimos que refugiar en casa de unos tíos nuestros en el vecino y mis hermanos mayores se tuvieron que esconder en casa de un pariente nuestro porque también los andaban buscando, porque había las escuadras negras de Granada con los correajes azules persiguiendo a la gente. Me acuerdo que obligaban, tengo una imagen de, nos hacían ponernos aquí en el pecho un escapulario que ponía: detente, enemigo, el corazón de Jesús está conmigo. Y era un corazón de Jesús de esos sanguinolentos que lo pintan y la espina, y que había que llevarlo aquí, en la insignia del ser católico. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Desde entonces las vísceras no las puedo ver, porque los santos pulmones o los sagrados riñones, el sagrado corazón. Es curioso. Y yo qué sé, porque... Antes, Paco te la decía, cada vez somos menos, ¿no? Quedamos pocos, eso decía. Eso me ha recordado, pues, lo difícil que la batalla de memoria histórica que estamos librando, ¿no? Que vamos tarde, una batalla contra el reloj. Y me ha recordado, claro, todo esto se tenía que haber hecho en la transición, en el año 70 y tanto, se tenía que haber hecho. Hemos perdido 35 años para investigar, para recuperar dignidades, para hacer justicia, 35 años. Por lo menos se tenía que haber hecho en el 82. Creo que ahora nos encontramos con una pérdida brutal de testigos, de testimonio. Y claro, por eso, cuando muchos dicen que la transición fue modélica, digo, bueno, no sé qué de modélica tiene cuando dejasteis más de 100.000 personas desaparecidas, en una cuneta, como el padre de Paco, como Ángel Matarán, ¿qué modélico tiene ese? O como el Gabriel Fernández Valladares, su padre, Juan Fernández Rosillo, también fusilaron la tapia del cementerio, en esta casa de Santa Juan Fernández Rosillo. Digo, ¿qué de modélico tiene dejar a los que lucharon en el olvido, ¿no? Hacer un pacto de silencio y olvido? Diréis que por lo que sería lo que se pudo hacer, no se pudo hacer otra cosa. Lamentablemente había peligro de golpe militar, por la de los 81 contejeros que verdad con un golpe, las cosas cambiaron, se pudo intentar hacer algo, quizá no hubo valentía. El caso es que, claro, que a esta altura eso ha hecho mucho daño al movimiento de memoria histórica, porque es que hemos perdido tanto. Es más, puedo decir que ahora se está tramitando la ley de memoria democrática, que una de las cosas que incluye es acceso a los archivos militares, a los archivos de la Guardia Civil, porque muchas veces todavía a esta altura ponen problemas a los investigadores para poder acceder a esos archivos, para poder investigar, para poder saber dónde están nuestros padres y abuelos que se llevaron un día que no volvimos a verlos nunca más. Entonces, Paco, me refiero a eso, ¿no? A que menos mal que todavía estáis vosotros para reconstruir lo que sea parcialmente esa memoria. La verdad que aquí los asesinos se han ido todos de Rosita. Aquí la verdad que nadie ha pagado nada. Y eso es... Se han muerto todos en sus camas tranquilamente, con todas las bendiciones y todas las... Y así se... Pues, muchas gracias, Paco, muchas gracias. Bueno, vamos a dar 5 palabras en principio, creo que da. A ver, yo algunas reflexiones, porque yo creo que aquí todavía hemos empezado y hay muchas incógnitas y mucho que hablar. El tema, por ejemplo, de que no se trata de eso, había pánico, lógicamente, pero también era una forma de proteger
a los niños y niñas para que no se fueran de la lengua. Y esto ha durado muchísimo tiempo. Y yo me pregunto, porque sí es verdad que llevamos 35 años de retraso, pero en las universidades españolas hay una especialidad que es la historia contemporánea y podría haberse hecho un archivo de historia y fuente oral antes de que se nos murieran la gente que vivió este proceso y que fue víctima. En Cataluña se ha hecho y tienen un documento con documentos de muchísimas biografías de personas que han sido víctimas, pero aquí no la tenemos. Y esa es una pregunta: ¿por qué no se hizo este trabajo? ¿Por qué no se hizo? ¿Y por qué solo se investigaba el siglo XIX? Y la reforma de Mendizábal y Madoz, ¿por qué no se investigaba la historia reciente? Cuando venían los historiadores británicos, americanos, a estudiar la historia de este país. Esto creo que está todavía por explicar, porque la universidad lo podía haber hecho. Siguiente reflexión: la carrera de pedagogía. ¿Por qué se crea una carrera como esa cuando los pedagogos son los maestros y maestras? Se crean para formar un cuerpo de inspectores que van a controlar a aquellos maestros y maestras que los hicieron, los alfabetizaron casi senso estricto, con un cursillo de 6 meses de la Falange, porque no, la criba de maestros y maestras de la República fue tremenda. Yo recuerdo que de 30 o 40.000 quedaron 10.000 solamente, el resto fueron fusilados y represaliados. Entonces luego formaron a personas, pues solamente las 4 reglas y leer historia sagrada, y leer y escribir para los hombres y para las mujeres, historia sagrada y labores de aguja, que es lo que se enseñaba en la escuela. En fin, estas 2 reflexiones que todavía hoy están sin explicar. ¿Por qué? El único cuerpo que no se forma a sí mismo, son los maestros y maestras. Viene un cuerpo externo a formarlos, a los aparejadores, a las enfermeras, etcétera, etcétera. ¿Se les forman ellos mismos los maestros y maestras en este país? No, todavía no. Eso está por explicar también. Y muchas más cosas, pero bueno, lo dejo porque hay muchas palabras. Vamos a intentar hacer unas intervenciones más cortas, unas preguntas más concretas. ¿Ha pedido palabra? Sí, está. Bueno, ante todo quiero felicitar a todos los que estáis ahí sentados en esa mesa. A Paco, que es vecino mío, te voy a decir que yo también soy víctima de la guerra. Yo nací en el 36, en diciembre, y a mi padre le aplicaron la ley de fuga en el 22 de agosto. Por lo tanto, no hay que preocuparnos, porque indudablemente somos los testigos visibles, reales, pero detrás tenemos unos hijos, tenemos compañeros, y eso es muy importante. Yo soy una persona muy positiva y ahora tengo que cantar un mea culpa porque he sido una maestra muy buena del fascismo, porque me educaron muy bien, me enseñaron a ser una maestra del fascismo fantástica, porque no solamente teníamos malos profesores en matemáticas, en lenguaje, en ciencias, teníamos unos magníficos profesores en 2 asignaturas, política y otra que ya ni me acuerdo. Yo me tuve que aprender, que no soy memorista ni lo he sido nunca, los 27 puntos de la Falange Española, el discurso de la inauguración de la creación de José Antonio cuando creó la Falange Española. Ninguno de los que estáis aquí lo sabéis. Bueno, pues yo todavía me acuerdo. Decía, nada de un párrafo de gracia, sino expuestamente gracia como corresponde al laconismo militar de nuestro estilo. ¡Ole ahí! Eso lo tuve que aprender yo. Y además porque todo lo que habéis dicho sobre nuestros padres, yo tengo mi historia lógicamente, pero es que nos olvidamos de otra cosa.
de otra cosa, de lo que las familias sufrieron como esposas y como hijos. Yo soy muy afortunada porque volví a la casa de mi abuelo, personas inteligentes, personas cultas, y entonces no sabía nada de nada, pero lo que yo no comprendía era por qué yo tenía que ir a misa cuando mi familia no iba, y por qué yo tenía que ir a los campamentos de Falange si no me gustaba, y por qué tantas cosas que mi abuelo me obligaba a hacer, y que fijaros lo que es la vida, que en la tercera jornada republicana que se celebraron aquí, me enteré de por qué. Entonces, claro, es que teníamos tal cortina de humo que incluso nuestras familias nos la hacían por evitarnos sufrimiento. Y os voy a decir esto y corto. Cuando yo empecé a estudiar magisterio tenía 14 años. Y cuando empezaron a nombrar en el primer curso los alumnos para acoplarnos en las clases, pues lo estaban nombrando por orden alfabético. Y yo que tenía García, pues no me nombraron. Y yo digo, pero bueno, mire, es que yo soy García y tengo que estar aquí. Dice, no, tú eres García, pero como eres huérfano de un rojo te vas a la última fila. Se lo he contado que mi compañero es asombrado. Y como eso he hecho, infinidad. Pero todo es positivo. Todo es positivo. Así que enhorabuena por esta charla, que nos identificamos con ella y que creemos que hay que seguir adelante luchando. Muchas gracias. Bien, yo voy a empezar también felicitando esta conferencia, que creo que es bastante importante, y ojalá este tipo de charlas pudieran darse en los colegios. Porque estamos hablando de educación, y justo tú lo has comentado antes, Paco, de la depuración de una esencia vital de la estructura de un Estado democrático, ¿no? Que es la educación, ¿no? La enseñanza, ¿no? Si todo esto, pues yo no sabía que esas cosas también nos lo habéis contado, ¿no? Si estas cosas se supieran dentro de las escuelas, recuperaríamos también el valor de la educación pública con todos los valores de la República, ¿no? Yo creo que hoy estamos cada vez más cerca, como lanzándonos un poco como un acto de esperanza, ¿no? Al cambio, ¿no? Yo creo que estamos cada vez más cerca de ese proceso constituyente, de esa venida, de esa posible república, ¿no? Bueno, aquí esta sala no está vacía, que somos cada vez más los que estamos en contra de muchas formas de hacer, ¿no? Pero bueno, voy a ver. Evidentemente tu lucha está demostrada, ¿no? Y bueno, respecto a la dirección de la memoria democrática de la Junta de Andalucía por estar aquí, por facilitar también su tarea, ¿no? Su parte en la búsqueda de una historia que nos hace humanos y nos hace caminar hacia el futuro, ¿no? A mí me gustaría saber si hay datos de maestros o maestras de Granada Capital, ¿no? Porque ahora creo que has mencionado muchos datos de la provincia, no sé si me lo he perdido, si no lo he escuchado, y por saberlo, ¿no? Porque creo que es muy interesante saber, pues conocer los datos, porque eran personas que eran perseguidas por defender una educación que hicieran personas comprometidas, ¿no? Y bueno, creo que estamos avanzando cada vez más en una Granada más abierta, eliminando pues, toda esa simbología. Vamos a ver si se cumple pronto la sentencia esta y tenemos, ojalá para el 14 de abril la tiramos fuera. Y bueno, creo que es importante, ¿no? Seguir trabajando el tema de la memoria, porque es, como digo, lo que nos hace seguir caminando, mirando al pasado para tener un futuro digno, ¿no? Hola, bueno, primero a Paco Higuera darle un fuerte abrazo, ¿no? Por el sentimiento que tiene cuando toca estos temas, siempre ha tenido, ¿no? Y agradecer a gente como Paco Higuera con ese tesón y esa, se podría decir, calzonería con tantos años, ¿no? Esta gente es muy necesaria, Paco Higuera es muy necesario, porque sin ti esto sería distinto, sería peor. 6 años nos costó la Tapia y 14 nos dio. Sería peor. Lo próximo a catedral. Yo quería, después de felicitar a Paco, no pensaba hablar
yo hace mucho tiempo que no vengo a un acto a la universidad, porque yo no soy universitario. He venido porque yo soy nieto de Ángel. Mi padre está ahí, he venido a acompañar a mi padre. Esto es un acto dirigido a la universidad. He visto a la gente joven que hay, se han pedido las palabras, he esperado respetuosamente y cuando he visto que ningún joven ha pedido la palabra, digo, yo tengo la palabra. No sé si alguno ha pedido, pero bueno, yo creo que erais vosotros los que os tocaba hablar, pero como me he quedado, creo, el último, he visto, erais vosotros porque esto está dirigido a vosotros. Me hubiera gustado que hubiera estado aquí mi hijo, que es miembro de la comunidad de la Universidad de Granada, y viera, la clave de esto es mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás. De poco sirve seguir dándole vuelta a nuestros familiares, sino pensar qué es lo que reivindicaban ellos y qué tipo de sociedad, qué valores defendían y qué es lo que tenemos que defender nosotros. Primero decir que también este tema sale a futuro. Mi abuelo y mi tío no fueron fusilados, fueron secuestrados y desaparecidos. Y el secuestro y desaparición de personas es un delito que no prescribe. Se pongan como se pongan, todos los partidos políticos, todas las instituciones, los de la transición, los que ahora dicen que no la transición, no prescribía en el 77 y ni prescribe ahora. Entonces, por ahí no va a ningún sitio quien quiera que esto se entierre y se olvide, porque las cuestiones de derechos, ese tipo de derechos no caducan y ni van a caducar. Ahí hay una serie de labores de denuncia. El tema que a mí me hace reflexionar y que yo planteo la reflexión a vosotros y yo la planteo un poco desde la mesa, tanto desde el representante del gobierno de la Junta, es ¿por qué hemos perdido esos 30 años? Entonces, el discurso que se nos hizo cuando yo tenía vuestra edad, si estaba en la universidad y reivindicábamos todo esto, y se nos dijo, no es el momento, no se puede reivindicar eso, no se puede hablar de eso, no se pueden sacar banderas republicanas. Se nos puso, hablando ya bonito, y quitándole todo el dramatismo que se tiene que quitar a esto y sin ofender a nadie. Nuestros muertos se pusieron en una balanza, en la negociación de la transición. Tenemos perfecto derecho, los familiares, a seguir, a intentar que no vuelva a suceder eso. Porque aquí, de la noche a la mañana, deberéis de saber vosotros, en un clima político mucho más favorable a que esto pudiera pasar, de la noche a la mañana se nos dijo que no tocaba. Así, y punto. Y se nos dijo por gente que había estado defendiendo eso hasta 5 minutos antes. Entonces, de unos años hacia atrás, se ha vuelto a reanimar esta polémica, este tema. Tanto por la lucha... Disculpe que le interrumpa, vamos a dar palabras a todos los jóvenes que acabo. Entonces, la perspectiva sería que nosotros, yo como familiar, estoy de acuerdo con todo lo que se haga sobre este tema y apoyarlo, pero advirtiendo a los representantes de los distintos gobiernos que no nos utilicen políticamente, que no nos vuelvan a poner en una balanza en una futura negociación de un pacto que puedan venir dentro de 1 año, 6 meses o 2. Que nuestros muertos no valen 3 ministros. ¿Queda claro? Muchas gracias. Sí, la verdad es que he estado asistiendo estos días a las ponencias. Hoy no había tomado la palabra porque me siento bastante abrumada. Me siento bastante abrumada. Bueno, hoy puedo alzar un poquito más la voz. Creo que sí, que me he sentido abrumada por todo lo que he escuchado
aunque hay muchas cosas que gracias a mi profesor Manuel Trenzado, gracias a él no me son desconocidas, y me siento orgullosa de en 6 semanas aproximadamente de clase haber aprendido sobre la república, la guerra y la dictadura más que los 38 años restantes de mi vida, aunque el tema no me es desconocido porque mis padres son agricultores, analfabetos, humildes, de una aldea de Jaén, y he crecido con necesidades y escuchando a mi padre todo lo que sufrió durante la dictadura. Fue un niño que ha pasado hambre, mi madre también, y mi padre estuvo ya trabajando por 9 años, como él decía, ajustado en casa de estas personas ricas, durmiendo con las bestias, simplemente por un poco de comida. Entonces, aunque el tema no me es desconocido, he crecido y he sufrido por los recuerdos traumáticos de mi padre, pues había muchos datos concretos, objetivos que me faltaban, y como he dicho, estoy escribiendo todavía. Y bueno, y que no había pedido la palabra un poco por, no sé, por respeto, porque hay personas que lo han sufrido más directamente que yo, pero por un poco alusión he querido tomar la palabra. Y yo sí que me había apuntado referente a Paco Matarán, que ha dicho que cuando nosotros nos vayamos se olvidará, y ahora a sentir aludida lo voy a decir lo que quería, no se olvidará. Yo tengo 38 años, como he dicho, no tan directamente, pero sí lo he vivido, lo he sufrido lamentablemente, porque hay muchas personas que no superan esos traumas que les quedó, ese miedo del que aquí se ha hablado. Mi padre siempre ha sido de izquierda, pero el miedo hasta el día de hoy no se le va y tiene miedo y no hay que hablar. Incluso él dice, cuando se habla en las noticias sobre la memoria histórica y sobre... Y él dice, uy, esto es muy peligroso, esto puede traer consecuencias, o sea, todavía hoy, a pesar de que ellos creen que lo han sufrido, hay miedo. Y ya para terminar, solo decir que ese miedo solo se puede, no sé, se tiene que hablar y se tiene que tener un conocimiento real y objetivo para poder defender esa memoria histórica con ese derecho que tiene la víctima, para poder defenderlo con dignidad y con la cabeza alta. Necesitamos profesores como el profesor Trenzado. Sí, no es peloteo, lo siento, puede parecer peloteo, pero no es. Incluso estaba pensando hoy que el año pasado estuve ya matriculada en cultura de esas circunstancias, no aprobé, y como pienso muchas veces, todo tiene un sentido, a lo mejor era el sentido de este año poder adquirir estos conocimientos, poder asistir a estas jornadas que están siendo fantásticas. Ya está. Bueno, que yo quería felicitar también a los ponentes y decir que me parece que somos víctimas como sociedad, no solamente que la memoria histórica no es una cosa solamente de las víctimas que lo sufrieron directamente, sino que esa represión, esa forma de entender la política y la sociedad la hemos heredado y seguimos sufriéndola. Decir también que, por ejemplo, en la Diputación de Málaga, para mantener esa memoria viva, hubo un proyecto en el que se hacen entrevistas a las personas mayores para mantener, y está colgada en la página web de la Diputación, nos dice, y preguntar sobre una ley que se aprobó durante la República en la que se prohibía a la Iglesia que ejerciese la educación. Saber hasta qué punto llegó a tener vigor antes de que el gobierno radical cedista la derogara y cómo puede ser que esa política no se haya llevado a cabo en democracia, cómo podemos mantener a la Iglesia con ese poder. Y todos los ponentes que están en la mesa y el resto.
a la asignatura de ciudadanía que había. ¿En qué sentido la nueva ley que se va a aprobar sobre memoria democrática de Andalucía, su capítulo 3, de qué forma la Junta de Andalucía se va a poder blindar de que no la ataquen y digan que es un instrumento político y podamos llegar a la ciudadanía, a todos nosotros como estudiantes de primaria, secundaria e incluso universitaria, para que veamos que la República fue un punto de encuentro y de crecimiento social? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, que yo quizá más le lanzo a Juanfran, también porque han estado en esa elaboración de esa ley, es en qué va a consistir, si es que se puede decir, o si es que se ha planteado, la carga docente o el currículum que se aporte. ¿Cómo se van a hacer ese tipo de asignaturas? Bueno, muchas gracias. Sí, mi respuesta va a ser breve. Mira, habéis mencionado a los nietos. Bueno, pues los nietos son los que han salvado la memoria histórica, curiosamente. Ni siquiera los hijos han sido los nietos que han preguntado por el abuelo. ¿Qué le pasó al abuelo? El nieto decía, pues murió en la guerra. ¿Pero cómo murió en la guerra? ¿Que murió en el frente combatiendo? No. Que lo asesinaron en una cometa, en una tapia. Eso se enteraron con el Larga, pero dura para comentar. O sea, los nietos son los que salvan la memoria histórica. Y esto ha sido algo que no se lo esperaba la derecha más racional, la que está contra la memoria, la que lucha contra nosotros, la que quiere olvidar. No se esperaban que hubiera una generación de nietos. Ellos pensaban que los hijos, una vez muertos, se acababan, se olvidaba todo. Triunfaba el pacto de silencio y olvido que hubo en la transición. Pues fue un pacto de silencio y olvido. Por aquello, una consigna que le ha funcionado muy bien a la derecha, lamentablemente ha sido lo de reabrir viejas heridas. Cuando hemos demostrado que cada vez que abrimos una fosa se cierra una herida, y se ha demostrado, y se está recuperando la normalidad democrática. Como estamos demostrando que el movimiento de Gatoví es una anomalía democrática, que no pinta ya nada allí y que hay que quitarlo. Y al final lo vamos a conseguir porque llevamos razón. Porque es una anomalía democrática y estamos en un Estado de Derecho que no puede permitir ni eso, ni que haya fosas ilegales, ni enterramientos, ni cadáveres sin identificar. Es una anomalía del Estado de Derecho. Entonces los nietos son los grandes protagonistas a última hora, los que han salvado a la siguiente generación, los que tienen que garantizar el futuro de la memoria histórica. Y hablabais también antes de la cuestión educativa. Pues precisamente nos preguntabais datos de maestros sobre nada. Pues ya veréis 6 datos. Yo he recopilado algunos, pero hay muchos más. Y aquí lo que sería importante es que esos nietos, los jóvenes, os metáis de lleno en la memoria histórica. Porque hay que seguir mirando archivos provinciales, archivos municipales, archivos judiciales. Antes mencionaba que el gran problema que tenemos son los archivos, que todavía siguen cerrados. Es algo que está intentando abrirnos la ley de memoria. Todavía nos ponen problemas para poder investigar. Y es que antes de recuperar los restos o antes de reconstruir la historia hay que investigar, no hay que llegar al archivo. Muchas veces los están descatalogados y otras veces no hay voluntad de que accedamos a los archivos. Y precisamente uno de los objetivos de la ley de memoria primordiales es meter la memoria en el sistema educativo, en los institutos de enseñanza secundaria, en primaria, que no es fácil. No es fácil porque hay un sector de profesorado adoctrinado que pone pegas, que pone obstáculos para meter la memoria histórica. Pero hace falta que esa memoria democrática entre en la escuela, entre en los jóvenes y que los jóvenes lo incorporéis. Y yo me alegro mucho de lo que nos has dicho, es verdad, todavía hay miedo. Yo todavía cuando voy a entrevistar a alguien me mira alrededor, una persona mayor, por si me escuchan, todavía hay miedo y el miedo nace de la impunidad, de que ha sido impune durante muchos años, gracias a ese pacto de silencio y olvido con el que estamos acabando. Entonces, bueno, ya le paso la palabra a Juanfran, pero yo creo que la ley de memoria va a ser importante para meter la memoria democrática en el sistema educativo, para abrir los archivos que es fundamental para investigar, para que incorporéis los jóvenes y, en fin, y para lo que tenga que contar Juanfran, que de eso sabe más que yo. Muy rápidamente, voy a intentar que sea nada. Voy a empezar contestando algunas de las cosas que decía Emilia. ¿Por qué la universidad... El micro no me ha dicho. ¿Por qué la Universidad de Granada, digo la de Granada, yo no sé otra muy bien? Granada es contemporánea. Sí. Yo te voy a contar, porque en aquellos momentos yo era estudiante de Historia Contemporánea
y las compañeras que eran nuevas, estaba con Rafael Gil, que era mi profe, era el único profesor, el único que trabajaba estos temas, además con bastante dificultad, y junto con Maribel Brenes, con toda una serie de alumnos, entre los que estaba yo, hicimos la propuesta de crear un instituto de memoria oral. Tenemos un proyecto bastante avanzado, incluso en contacto con Cataluña, nunca se nos apoyó desde la universidad y bueno, pues ahí se quedó. La Junta de Andalucía, pero a través del Parlamento, ya sabéis que como los parlamentos no gobiernan, aunque tomen decisiones, después el gobierno no las ejecuta, se aprobó una cosa que se llamó el Banco Audiovisual de Andalucía, BANSA o BANSA, pero que realmente recogió los 100 primeros testimonios y se quedó ahí parado. Y por insuficiencia presupuestaria, porque independientemente de que representa al gobierno, soy consciente de que aparte de las buenas intenciones y las líneas políticas, eso también se construye a través del dinero y de los presupuestos. Entonces yo simplemente os invito a que miréis los presupuestos de la Junta de Andalucía y veáis lo que dedica la Junta de Andalucía a memoria democrática, 0,0001 de su presupuesto. Y vamos a tirar piedras contra nuestro tejado de gobierno, pero es la realidad, ¿no? Y la memoria democrática la Dirección General está compuesta por 2 personas que somos personal político, por decirlo así, que es el director general y yo, y 4 funcionarios para toda Andalucía. Eso es imposible. Hay que exigirle al gobierno, yo lo exijo diariamente, por decirlo de alguna manera, que esa política no puede ser una política de discurso, sino tiene que ser una política de hecho. Y lo digo con conocimiento de causa. La enfermedad que sufre la sociedad española, y bueno, yo creo que muchas sociedades no es que tengan heridas, es que sufren amnesia. La amnesia se cura recordando, ayudando a recordar, pero no solo por un ejercicio de memoria, sino por un ejercicio de democracia. Nosotros llamamos memoria democrática. Queremos hacer memoria para fortalecer la democracia, ese es el elemento clave. Pero la palabra que creo que desde nuestra llegada al gobierno ha sido clave y nosotros no negociamos, yo no entendí muy bien la última parte de lo que quería decir Alfonso, no negociamos con los muertos de nadie, sino que negociamos con los derechos humanos. Nosotros dijimos muy claramente a un partido que le había rechazado una propuesta anterior de ley de memoria democrática que hizo la organización política con la que yo formo parte de este gobierno, rechazó esa propuesta y nosotros dijimos que no íbamos a entrar en un gobierno que no respetara los derechos humanos. Esa es la palabra clave, derechos humanos, porque como muy bien señalaba Alfonso, son personas desaparecidas, son crímenes de lesa humanidad, crímenes que nunca prescriben. Por lo cual nosotros dijimos que había una ley, marco, que reforzara la defensa de los derechos humanos en el gobierno de Andalucía, o nosotros no entrábamos en ese gobierno. Ya está, no a negociar con personas que ya no están, sino a negociar en defensa de los derechos humanos, y eso es lo que hizo nuestra fuerza política y eso es lo que estamos ganando día a día, porque ya hay un anteproyecto de ley, pero se le va a quedar mucho para que se convierta en una ley. No sabemos si de verdad vamos a llegar a verla, pero nosotros estamos luchando por que se lógicamente esa ley tendrá que ir con una memoria económica, porque si las palabras no son acompañadas por los euros, por un compromiso económico, podremos tener una ley fantástica, pero no nos va a valer para nada. Frente a la recuperación de las fuentes orales hay un instrumento que no va a ser ni una agencia ni nada de estas cosas parecidas, sino va a ser una extensión administrativa, o sea, con funcionarios, especialistas, que lo hay, que hay profesores, que hay arqueólogos, que será el Instituto de Memoria Democrática, siendo uno de los objetivos esa memoria oral, que es clave, yo lo comparto. Respecto a... tendría que ver aquí. Respecto al tema de los derechos humanos, nos hemos reunido con las Naciones Unidas ya en 2 ocasiones y no se creen lo que pasa aquí, es que no se lo creen, no se creen que los gobiernos subvencionan exhumaciones de personas desaparecidas, claro que no se lo creen. Y dicen, bueno, pero ¿y eso? Y ya en su propuesta de mínimo dicen, bueno, por lo menos que se cumpla la ley de 2007, aunque eso no es ni siquiera lo que tendría que haber, aparte de pedir la derogación de la ley de amnistía y un montón de cosas más. El por qué muchas cosas no pasaron, pues yo no lo sé. Yo sé que en el año 82 ganó un partido de izquierda, supuestamente de izquierda, con mayoría absoluta. Yo tenía 12 años, yo pensaba en Naranjito y un poco más. Y sé lo que se construyó después y lo que se está intentando construir ahora, ¿no? Fijaos en Alemania, su situación política, pues en España se quiere construir una cosa parecida, lo cual también puede ser un fin a las posibilidades de una memoria democrática para nuestro país.
En el ámbito educativo, nosotros no pedimos una cosa muy rara, estamos pidiendo a través de la ley la inclusión en el currículum de los nuevos avances en la investigación historiográfica, que se saben un montón de cosas más. Y antes también, yo creo que lo señalabas tú, la propia estructura del currículum es que está mal hecha. Si tú unes en el mismo temario guerra civil y república, o república y guerra civil, ya está condicionando la guerra civil irrevocablemente, o sea, perdón, la república acabó irrevocablemente en una guerra civil. No, terriblemente no, en absoluto. La guerra civil fue la que cortó la posibilidad, perdón, la guerra civil no, el golpe de Estado fue el que causó la guerra civil y fue el que impidió la esperanza de ese pueblo. ¿Qué hubiera pasado? Esto en historia no se puede hacer nada nunca, ¿no? Pero España podría haber sido hoy día uno de los países más avanzados de Europa, porque tenía una constitución que era como la de la Alemania de Weimar, y nuestros políticos estaban a nivel internacional como Clara Campoamor en la Sociedad de Naciones defendiendo políticas pacifistas, políticas de desarme. O sea, estudiar esa parte de la historia creo que es una cuestión importantísima, ¿no? Porque esa memoria nos ayuda a fortalecer las raíces democráticas. No pedimos una asignatura nueva, no. Mira, yo incluso voy a decir, como soy docente, os digo, la educación para la ciudadanía no vale para nada. Que tú a un grupo de alumnos una vez a la semana le hables de valores, no, es que la transversalidad, que es esa cosa tan bonita que aprendimos con la LOCSE, la transversalidad, esos valores tienen que ir implícitos en todo el currículum. Y el valor de la democracia, que es el valor fundamental, el valor de la defensa de los derechos humanos, que es fundamental, tiene que impregnar absolutamente todo el currículum. Yo no puedo compartir que con una asignatura se consiga cambiar la forma de pensar de las personas. Y respecto al profesorado, que es bastante reaccionario en muchos casos, lo digo sabiendo lo que os estoy diciendo, lo que hace falta es formación, mucha formación, pero una formación no solamente a los que ya están, sino una formación inicial muy fuerte, muy grande, que permita que realmente los profesores y las profesoras, los maestros y las maestras, no sean meramente lo que nos quieren convertir, aunque claro, esto es pedirle pegado a los alumnos. Es decir, queremos que el sistema forme profesores que cuestionen al propio sistema y generen pensamiento crítico. Estamos en una situación de máximo que el sistema no lo va a generar. Lo que sí tenemos que intentar es fomentar ese pensamiento crítico entre todo el mundo y de forma dialéctica, eso lo aprendimos muy bien a través de Hegel y después a través de Marx y otra gente, de forma dialéctica y construyendo, más que construyendo, conquistando una nueva realidad. Y bueno, simplemente Andalucía, la parte del currículum que controla es muy pequeña, donde entra absolutamente todo. Pero lo que es terrible es que la LOMCE se va a cargar eso. Y no solamente eso, ¿qué vamos a hacer? ¿No? El gobierno andaluz está apostando por la educación pública, pero hay un 20% de educación que se sostiene con fondos públicos y otra parte que no se sostiene con fondos públicos, que es privada, que está en manos de la Iglesia Católica. ¿Cómo vamos a conseguir que los maristas, los salesianos, la Jesuitina o la Sagrada Familia expliquen lo que hizo la Iglesia Católica? No sé, quizás sería interesante que Rocco Valera hiciera un acto de contrición, esas cosas tan bonitas que lleva diciendo esas palabras, y dijera: señores, pedimos perdón al pueblo español, pedimos perdón al pueblo andaluz, pedimos perdón a la clase trabajadora porque lo hemos perseguido, lo hemos asesinado y lo seguiremos haciendo mientras podamos.